Dios lo bendiga, hermanos y amigos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios. Nuevamente por estos medios, por mi Facebook y por mi canal en YouTube, en Rincón de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, le doy muchas gracias a Dios por permitirme otro día más compartir su palabra, que sea Él, que sea Dios por medio de su Espíritu Santo llenando mi boca para que yo hable conforme a su palabra, y todo el que me escuche sea edificado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y bueno, que el Señor sea guiándome en esta hora para que todo lo que yo diga sea conforme a la palabra de Dios y no conforme a mi palabra, ¿sí? Que Dios, el Padre de mi Señor Jesús, me llene de su sabiduría para que yo pueda predicar esta porción de la palabra. Bueno, y todo el que me escuche y me vea sea salvo por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven? Y que es palabra de vida eterna, palabra viva, y palabra que, aunque el cielo y la tierra pasen, como dice mi Señor Jesús, estas palabras no van a dejar de cumplirse. Así que le pido a Dios que sea Él tocando los corazones al Dios de Israel, que sea Él por medio de Cristo Jesús, en el poder de su Espíritu Santo, tocando los corazones de todo aquel que escuche y crea esta palabra. Se lo pido a Él en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos y amigos, nos encontramos nuevamente en el Evangelio de Mateo. Vamos a continuar con Mateo 26, ¿verdad? Vamos a continuar con Mateo 26. En esta ocasión vamos a tomar solamente 6 versículos. Estaba dudoso si tomar 2 versículos más del 27, pero no. Vamos a hacerlo solamente de la negación de Pedro. Del versículo, vamos a estar en Mateo 26, versículo de 79 al 75. Y que Dios me dé para que todos seamos juntamente edificados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y que Él se lleve toda la gloria. Amén. Recordemos que acabamos de ver el primer juicio que le hicieron a mi Señor Jesús. El juicio ante el concilio, ante los ancianos, ante los fariseos, ante los religiosos de la época. Un juicio que tuvo muchas cosas turbias. Bueno, algo que creo que no mencioné ayer, pero que ahora el Señor me trae a memoria. Es que la forma que arrestaron a mi Señor Jesús no va según la ley de Dios. O sea, ellos no podían hacer lo que ellos hicieron, de agarrar a mi Señor Jesús de noche y juzgarlo ellos. Los juicios se hacen públicos y en el día. Ellos hicieron ese juicio en privado y de noche. Claro, porque ellos sabían que estaban haciendo algo malo. Y claro, porque ellos no querían armar alboroto. Y de paso ya se acercaba la fiesta de la Pascua, así que a ellos no les convenía armar alboroto. ¿Por qué? Porque muchos judíos efectivamente tenían a mi Señor Jesús como profeta. Entonces, claro, no le convenían que se armara una revolución en Israel
Entonces hicieron las cosas como ladrones, en la noche, a escondida, cuando todo el mundo dormía. Ellos vinieron y enviaron este pelotón a apresar a mi Señor Jesús como si Él fuera el peor de los ladrones. Recordemos que todo pasó así para que se cumpliese lo que estaba escrito. Perdón. Dijimos también que en ese juicio, ese juicio comenzó torcido. Como ya les dije, ellos no podían el juicio, según la ley hebrea, no se podía dar como se dio. Pero bueno, eso es para que todo lo que Dios había escrito, todo lo que Dios había dicho a través de los profetas, de su Hijo amado, se cumpliera. ¿Amén? Entonces comenzamos con que el juicio no se hizo de la manera que debía ser, y vemos la maldad de los corazones de estos hombres que buscaron un poco de testigos falsos para acusar a mi Señor Jesús. Y cuando por fin encontraron a dos que se prestaron, ¿verdad?, para ser testigos falsos, lo que testificaron fue que mi Señor Jesús había dicho que él iba a destruir el templo de Jerusalén y lo iba a levantar en 3 días. Mi Señor Jesús no dijo nunca eso. Eso fue lo que ellos entendieron. Yo les expliqué la razón. Mi Señor Jesús dijo, si destruía este templo, se refería a Él mismo como templo y morada del Espíritu Santo. Lo levantaré en 3 días y no por manos de hombre. Ellos entendieron que mi Señor Jesús quería destruir el templo, o estaba planeando destruir el templo, o decía que podía destruir el templo, porque ellos no tenían el Espíritu Santo, es decir, ellos no eran capaces de entender las cosas espirituales. Creo que yo le di el ejemplo ayer de los hombres que mi Señor Jesús les dijo: si no coméis de mi carne y bebéis de mi sangre, no tendréis vida. Y claro, esos hombres seguramente pensaron que mi Señor Jesús estaba loco, y seguramente pensaron que mi Señor Jesús le estaba mandando a violar los mandamientos de Dios, porque hay un mandamiento de Dios que dice: no comerás la sangre con la carne, porque la sangre es vida y no puedes comer la vida con la carne. Pero obviamente mi Señor Jesús no estaba llamando literalmente a que se comieran su carne, sino que a que creyeran en Él. Amén. Entonces, de esta misma manera, los testigos falsos no entendieron lo que mi Señor Jesús quiso decir. Y no lo entendieron porque no tienen el Espíritu Santo, porque no son hijos de Dios, porque no son gente espiritual. Y las cosas del Espíritu hay que discernirlas espiritualmente. Entonces ellos nunca iban a entender lo que mi Señor Jesús quiso decir, porque sabemos que Dios, nuestro Dios, es tan inmenso que dice Él mismo que su trono, el cielo es el trono de Dios, como lo explicó mi Señor Jesús, y la tierra es el estrado de sus pies. Entonces, un Dios con esas dimensiones, por así decirlo, es imposible que Él pueda habitar en templos humanos. Es imposible. Él habita en sus hijos por medio del Espíritu Santo que Él les ha dado. Amén. O sea, vamos a poner un ejemplo. Dios no está, por lo menos en mi iglesia, la iglesia de la cruz. Si en la iglesia de la cruz, por darle un ejemplo, no está ningún hijo de Dios, ahí no está Dios, porque Dios no habita el templo hecho por mano de hombre. Cuando nosotros, los hijos de Dios, nos reunimos en el templo a adorar, ahí está Dios en comunión con nosotros. Pero no es que Dios está
en los templos físicos hechos por los hombres. Dios está en los templos porque ahí estamos nosotros sus hijos. Por eso Él está allí en comunión con nosotros por su Espíritu Santo. Amén. Entonces, estos testigos falsos, que por cierto, esto yo dije, o la palabra dice, mejor dicho, pero yo mencioné en aquel video anterior, que esto es algo que aborrece Dios, el testigo falso. Hay 6 cosas y hasta 7 que Dios aborrece. El testigo falso es una, la lengua embustera es otra, y aquel que corre para derramar sangre inocente. Y los fariseos en ese juicio estaban haciendo todo eso. Así que pobre de ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí vemos cómo se están dando las cosas para que se cumpla la escritura. Todo es para que se cumpla lo dicho por los profetas, o mejor dicho, lo dicho por Dios a través de los profetas. Cada cosa que pasó en ese tiempo fue dirigida por Dios, fue movida por Dios para que pasara de esta manera. Claro está, hay que destacar que tanto los fariseos como los ancianos que estaban enjuiciando a mi Señor Jesús, ellos eran malos, ok, ellos eran malos, tenían maldad en el corazón. Por eso buscaron al testigo falso para acusar a mi Señor Jesús. Por eso, lo que le quiero decir, ellos van a ser juzgados por la maldad que había en su corazón. Aunque Dios, ¿verdad?, había establecido que todas las cosas fueran de esa manera para que su propósito se cumpliera en Cristo, déjeme decirle que Dios no colocó esa maldad en los corazones de ellos. Ellos estaban siendo guiados por la maldad que había en su corazón, y por eso ellos van a tener que tener en cuenta en el día del juicio, ¿ok? Entonces luego ellos vienen y le dicen a mi Señor Jesús, como mi Señor Jesús no abrió su boca, ¿verdad?, cumpliendo así lo dicho por el profeta Isaías en Isaías 57, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus taquiladores abrió su boca. El sumo sacerdote Caifás le pregunta a él, él le dice a él, no ves todo lo que dicen, no te vas a defender de lo que te dan, de las acusaciones, no vas a defenderte de esto que están diciendo de ti. Y mi Señor Jesús que se queda callado. Mas eso fue para que se cumpliera la escritura, como cordero fue llevado al matadero y ante sus taquiladores, y como oveja ante sus taquiladores no abrió su boca. Pero entonces Caifás, lo dice, te conjuro por el Dios viviente, el nombre de Dios viviente, que me digas si tú eres el Hijo de Cristo, el Hijo de Dios. Y le di ayer que ese tipo de juramento, cuando hacen este tipo de juramento, cuando utilizan esas palabras, te conjuro por el Dios viviente, es como si me dijeran a mi Nirvani, te pido en el nombre de Dios, del Dios tuyo, del Dios de Israel, que me digáis si esto es verdad o es mentira. Y como lo están haciendo en nombre del Dios viviente, me corresponde a mí hablar, decir, mi Señor Jesús no me estaba hablando porque se estaba cumpliendo lo dicho por el profeta Isaías 57, pero cuando conjuran el nombre de Dios, Él debe hablar. Y eso fue lo que hizo, y efectivamente le dijo, tú lo has dicho, y te voy a decir algo más. Ya te estoy respondiendo, tú lo has dicho, yo soy el Cristo, el Hijo de Dios, amén. Pero te voy a decir algo más para que te quede claro. Desde ahora me veréis sentado a la diestra del Padre, a la diestra de Dios Padre, y me veréis venir en una nube.
y me veréis venir en las nubes del cielo. Amén. O sea, mi Señor Jesús, bueno, ya que está ahí sintiendo con que te diga, ¿qué te digo? Bueno, yo te lo voy a decir, te voy a hablar con toda la verdad como siempre lo he hecho. Tú lo has dicho, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Lo querías saber? Ya te lo dije bien claro. Así como vos dijiste, así es. Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y te voy a decir otra cosa que vos no sabéis. Desde ahora me veréis sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre. Y me veréis venir en la nube del cielo. Amén, gloria a Dios. Entonces, bueno, ya esto fue parte de lo que se dijo ayer. Como siempre le digo, si quieren ver el video completo, por aquí por mi canal lo pueden, por aquí por mi Facebook, Irvani Bin Show, por mi canal El Rincón de Dios, en YouTube pueden verlo. En esta ocasión vamos a ver cómo se cumple lo que Jesús había anunciado a sus apóstoles en la cena del Señor. ¿Se acuerdan que ya se cumplió una de las cosas que él había anunciado? Porque él anunció en la cena del Señor que uno de ellos lo iba a traicionar. Y dijo: el que come conmigo en mi plato, pan, el que come pan de mi plato, ese es. Ya eso se cumplió, ya vemos como Judas lo traicionó con un beso. Le dio un beso a la mejilla y le dio: salve, maestro. ¿Ok? Ahora vamos a ver aquí cómo Jesús nuevamente nos muestra su deidad, nos muestra que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, el Cristo, nos muestra que Él viene de Dios, nos muestra que Él conoce todas las cosas y conoce sus tiempos, los tiempos y las sazones. Cuando se cumple lo que Él había dicho de su apóstol Pedro, cuando Pedro le dijo: maestro, aunque tenga que morir contigo, yo no te dejaré. Aunque tenga que morir contigo, yo no me escandalizaré de ti. Pero ya vimos que cuando lo atraparon a mi Señor Jesús, lo arrestaron, mejor dicho, los apóstoles se esparcieron y Pedro los siguió hasta el patio de la casa de Caifás, porque tuvo acceso a ella gracias a otro apóstol, que creo que en la Biblia no da el nombre de quién era este apóstol, que tenía una conexión con Caifás y por eso lo dejaron pasar. Por eso él consiguió que Pedro pudiera pasar hasta el patio de Caifás, para ver cómo terminaba el asunto, para ver cómo terminaba ese juicio. ¿Okay? Y allí vamos a ver cómo se cumple la palabra de mi Señor Jesús. Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Pedro insistente: no, Señor, yo nunca te negaré. Pero vamos a ver qué pasó. Gloria a Dios. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra vez y dijo a los que estaban allí, dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero Pedro negó con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre.
Entonces comenzó a maldecir a jurar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Okay? A ver. Aquí vamos a ver, aquí vamos a ver el cumplimiento de la profecía hecha por mi Señor Jesús, que Pedro lo iba a negar. Lo iba a negar antes que cantara gallo 3 veces. ¿Okay? Vamos a ver el contexto, cómo fue que él lo negó. Y vamos a ver que mi Señor Jesús nunca dice nada en vano, nunca dice nada fuera de sin sentido, nunca dice nada, nunca dice algo que no pase. Lo que mi Señor Jesús les había dicho hasta ahora, su arresto, desde el capítulo 26, él le está diciendo a los discípulos: me van a entregar, faltan 2 días para la Pascua, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado y muerto en manos de pecadores y crucificado. ¿Amén? Y anteriormente ya mi Señor Jesús había dicho 3 veces que a él, que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado a los ancianos y fariseos y a los gentiles, y fuera crucificado, más después de 3 días iba a resucitar. Amén. Ya mi Señor Jesús les había dicho a los apóstoles todos estos acontecimientos que estamos viendo ahora. Ya mi Señor Jesús se lo había dicho a los apóstoles en varias oportunidades. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca, es necesario que el Hijo del Hombre sea crucificado y resucite. 3 veces ya lo había dicho claramente a sus apóstoles que eso iba a pasar, ¿ok? Y lo que estamos viendo en estos momentos precisa el arresto de mi Señor Jesús, la traición de Judas y Jesús padeciendo ante los ancianos y los fariseos, es decir, Jesús siendo juzgado por los fariseos, ¿verdad? Todo eso era parte de lo que ya mi Señor, el cumplimiento de lo que mi Señor Jesús le venía diciendo a los apóstoles una y otra vez, que esto iba a acontecer. Porque como dice la palabra, Dios no dice nada, o mejor dicho, Dios no hace nada sin antes anunciarlo por sus profetas. Mi Señor Jesús no es simplemente un profeta, Él es el profeta por excelencia. Él es el profeta de Dios por excelencia. Él es el Hijo de Dios. Entonces Él no iba a hacer nada sin antes comunicarlo por su Hijo. Y ya Él había comunicado todas estas cosas anteriormente por los profetas. Así que bueno, gloria a Dios. Entonces todo lo que estamos viendo de suceder, el cumplimiento de todo lo que mi Señor Jesús ha venido diciendo ya desde hace un tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a escudriñar la palabra, versículo por versículo, y que el Señor me vaya guiando para que todo sea modificado. Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús en Galileo. Fíjense bien, Pedro estaba en el patio. ¿En qué patio? En el patio de Caifás. Porque aunque aquí no sale cómo él entró al patio, si vamos al Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan nos dice que uno de los 12 tenía un contacto, digámoslo así, con Caifás. Era conocido de los fariseos, y por eso él logró que Pedro entrara al patio de Caifás. Allí esperó Pedro a ver qué pasaba con mi Señor Jesús. Y en este versículo está diciendo que Pedro estaba sentado en el patio de Caifás, y vino una criada y se le acercó
y le dijo, tú también estabas con Jesús en Galileo. Le está afirmando, tú estabas con Jesús en Galileo. Tú estabas con la persona que ahorita están juzgando. Eso fue lo que le dijo la criada, ¿ok? Vamos a ver qué le respondió Pedro. Mas se negó diciendo, delante de todos diciendo, no sé lo que dice, fíjese bien. Pedro negó conocer a mi Señor Jesús. Pedro negó haber estado con mi Señor Jesús en el momento de su arresto. Pedro negó conocer al Señor de señores y Rey de reyes. Porque ella le pregunta, fíjense bien, ella le dice, tú también estabas con Jesús en Galileo. Claro, porque lo ve ahí en el patio y claro, Pedro estaba esperando qué iba a pasar con Jesús. Y ella le pregunta, ¿tú también estabas con Jesús en Galileo? O sea, ella le dice eso y ella le dice, no sé de qué hablas, o sea, eso es mentira, eso es falso. Yo no estaba con ningún Jesús. Él negó al Señor Jesús. Fíjense bien, hermano, el pecado de Pedro, el pecado de Pedro no es un pecado ordinario, es decir, todos los pecados para Dios son pecados, es algo grave, es una transgresión a su ley, ¿verdad? Pero negar a mi Señor Jesús es muy fuerte. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor Jesús dice, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Mas el que me negare, yo lo negaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Entonces, ciertamente, todos los pecados son malos delante de Dios, ciertamente, pero hay pecados que son más fuertes, diría yo, que otros. Y de negar a mi Señor Jesús es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Bueno, por lo que acabo de decir, Cristo dijo cuál iba a ser la consecuencia de negarlo a Él delante de los hombres. Y esto es lo que Pedro está haciendo. La mujer le dice, ¿tú estabas con Jesús en Galileo? Y le dice, no sé de qué habla. O sea, él le dice, no, vos estás inventando porque yo no estaba con él. O sea, yo no. Y es un pecado grave. Yo diría que este pecado de Pedro es un pecado grave. Claro, como yo digo, todos los pecados son graves, ningún pecado es bueno, ¿verdad? Todos los pecados son malos porque todos los pecados ofenden a Dios, ¿verdad? Transgreden la ley de Dios de una manera u otra. Pero este pecado de negar a mi Señor Jesús, yo sí lo pondría por encima de otros pecados, en gravedad, quiero decir. Ahora, ya vimos lo que mi Señor Jesús dice que va a pasar si le negamos, ¿ok? Ahora lo que tenemos que ver es lo siguiente. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Hay dos pecados imperdonables en la Biblia. Uno, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no será perdonado ni en esta vida ni la otra, ¿verdad? Pero hay otro que está como al mismo nivel, que es no creer no creer en mi Señor Jesús para salvación, o negar a mi Señor Jesús. Yo lo pondría al mismo nivel también. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no cree en el Hijo
El que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Ya por no creer, en no creer equivale a estar completamente perdido. Y obviamente, si negamos a Cristo, no creemos en Cristo. Negar a Cristo es no creer en Cristo. O sea, entonces el pecado de Pedro fue grave, pero sin embargo Dios lo perdonó, porque Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y obviamente mi Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, sabía que esto tenía que ser así. Él sabía que esto iba a pasar. Él sabía que iba a llegar a un punto que el apóstol que dijo: no, aunque tenga que morir contigo, yo no me voy a escandalizar de ti. Aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a dejar. Porque eso lo sintió él. Eso lo sintió él. No, maestro, yo jamás te negaría. Y yo le dije ahí que a veces la gente tiende o tendemos, el ser humano, a dejarnos llevar por nuestras emociones, por lo que sentimos en un momento, por lo que pensamos que podría ser, pero ni lo que sentimos, ni lo que creemos, ni lo que pensamos que podría ser es acorde a la voluntad de Dios. Acorde a la voluntad de Dios es su palabra, hermano. Esa sí no falla. Si leemos su palabra, leemos y conocemos de su voluntad. Mi Señor Jesús no fue que sintió que Pedro lo iba a traicionar. Él no dijo: ay, tengo una corazonada, Pedro lo va a traicionar. No, él sabía que Pedro lo iba a traicionar, él lo sabía. Y por eso se lo comunicó a Pedro y a sus apóstoles. Ahora, Pedro, llevado por una emoción humana, él dijo: yo nunca te traicionaré, yo nunca te negaré. Así tenga que ir a la cruz contigo, así tenga que morir contigo, yo no te voy a negar. Pero Pedro estaba guiado, ¿por qué? Por su emoción. Okay. Y vemos que pasó, que aquí ya está pasando lo que mi Señor Jesús le había dicho a Pedro, que él lo iba a negar 3 veces antes que cantara gallo, ¿verdad? Entonces vemos como mi Señor Jesús conocía que Pedro lo iba a negar, que Pedro iba a haber un momento que iba a tener miedo. Porque ¿qué pasa aquí? ¿Por qué Pedro lo niega? Bueno, primeramente para que se cumpliera lo que mi Señor Jesús le había dicho. Pero ¿qué movió a Pedro a negar a mi Señor Jesús? El miedo a que lo identificaran como un seguidor de él y le cayeran a palo. El miedo a que lo identificaran como un seguidor de Cristo, como un discípulo de Cristo, que efectivamente eso era, y tuviera el mismo fin que el Maestro, que nuestro Señor y Salvador. Entonces, por miedo, cuando esta mujer le pregunta, cuando esta mujer le dice de frente: tú estabas con Jesús el Galileo, pero le dice: no sé de qué habla. El miedo lo llevó a mentir, el miedo lo llevó a pecar, porque toda mentira viene del diablo. Así como toda verdad viene de Dios, toda mentira viene del diablo. Toda mentira viene del diablo, toda verdad viene de Dios. El miedo llevó a Pedro a negar a mi Señor Jesús, que ya ahí está pecando y para mí es un pecado grave, y lleva a mentirle a esa mujer diciendo: no sé de qué hablas. ¿Okay? Entonces vamos a ver, mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice. Fíjense bien, él lo negó delante de todos diciendo: no sé lo que dice.
¿Quiénes eran todos? Bueno, todos eran la criada que le estaba haciendo la pregunta, pero allí también estaban unos oficiales de los fariseos, unos oficiales, ¿verdad? De los fariseos, estaban allí con Pedro. Ellos se estaban calentando en una fogata en ese momento. O sea, él lo negó delante de la mujer que le preguntó, ¿verdad? Y delante de los oficiales que estaban allí. Negó mi Señor Jesús no, negó Pedro a mi Señor Jesús. Y allí vemos, como yo le digo, insisto mucho en esto, porque es un atributo de Dios que podemos ver en este pasaje, la omnisciencia de mi Señor Jesús. Como Él estaba convencido completamente de que Pedro iba a hacer eso, como Él sabía lo que iba a haber en el corazón de Pedro en ese preciso momento, cuando lo negó, que como ya dijimos, lo que hubo en el corazón de Pedro era miedo, hermano, miedo a que al ser identificado con mi Señor Jesús, también lo enjuiciaran a Él, lo culparan a Él y hasta lo mataran. Entonces Pedro, para guardar su vida, él dijo: no, yo voy a negar toda conexión con mi maestro, porque lo que le va a pasar a él, si yo digo que soy de él, me va a pasar a mí. Y efectivamente, lo que le pasó a mi Señor Jesús, que murió crucificado, al fin y al cabo, fue lo que le pasó al apóstol Pedro, porque él murió crucificado, pero con la diferencia de que él no se vio digno de experimentar la muerte de su Señor, así que pidió que voltearan la cruz, que pusieran la cruz de cabezas, o al revés. ¿Ok? Según la historia de la iglesia, eso no está documentado, eso no está escrito explícitamente, pero según la historia de la iglesia, Pedro padeció la misma muerte que su Señor, que nuestro Señor, la crucifixión. Así que bueno, aquí vemos a Pedro negar por primera vez a mi Señor Jesús delante de varias personas. No sé cuántos oficiales había que estaban ahí con Pedro en esa fogata, pero pónganse que hubieran 2 oficiales más la mujer que le preguntó. Negó a mi Señor Jesús delante de 3 personas mínimo, que no sabemos si habían, qué cantidad de oficiales habían. Y bueno, saliendo él de la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Salió de la puerta, fíjense bien, vamos a volver a leerlo para que... Y saliendo a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Pedro salió a la puerta, ¿verdad? Supongo que a la puerta del patio de Caifás, ¿verdad? Como para salir del patio. Y allí lo ve otra, dice, yo supongo que quiere decir otra criada de Caifás. Recordemos que estamos en el patio de Caifás. Y bueno, Caifás era el sumo sacerdote. Seguramente tenía varias criadas a su disposición. Varias sirvientas a su disposición. Recordemos que el sumo sacerdote es la máxima autoridad espiritual de Israel. ¿Ok? Nadie está por encima del sumo sacerdote en cuanto a autoridad espiritual en Israel. ¿Sí me entiende? Claro, obviamente Dios está por encima de él, pero digo,
Humanamente hablando, el sumo sacerdote era el cargo con más autoridad religiosa de la época. ¿Okay? Es como decir aquí, hoy en día, un pastor de una iglesia. Un pastor de una iglesia. Es el cargo más alto, ¿me entiendes? Entonces, como Caifás era el sumo sacerdote, seguramente tendría varios sirvientes o sirvientas a su disposición. La primera que confronta a Pedro es una sirviente de Caifás, ¿verdad? Y le dice, tú también estabas con Jesús en Galilea. Y él declara delante de todos, no sé qué es lo que dice, ¿ok? Pero la segunda vez, fíjense bien, que dice que cuando saliendo a la puerta, le vio otra sirviente, otra esclava, otra sirviente de Caifás. Y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Ahora Pedro no solamente lo niega, sino que con juramento, es decir, yo te juro a ti que yo no conozco a Jesús. O sea, yo te juro a ti que yo no conozco a Jesús. O sea, ahora lo está haciendo más grave el asunto. Y bueno, mal que no juró por Dios, pero qué bueno que no juró por Dios, porque mi Señor Jesús nos enseña en su palabra que habéis oído que te dice cumplir los juramentos hechos al Señor vuestro Dios. Bueno, yo les digo, no juréis por el cielo, porque allí está establecido el trono de Dios. ¿Qué pasa? Cuando yo juro por el cielo, ¿verdad? Yo te juro por el cielo que te estoy diciendo la verdad. Cuando yo juro por el cielo, no soy solamente jurando por el cielo, estoy jurando por el Señor de los cielos, por aquel que habita en los cielos. Y después dice mi Señor Jesús, no juréis por la tierra, porque Él está de tus pies. Cuando una persona jura por la tierra, está jurando por el Señor de la tierra, por Dios, por así decirlo. Entonces mi Señor Jesús le aconseja, no juréis por nada, ni siquiera por vuestras cabezas, porque no podía ser que un cabello de ella sea blanco o negro, no juréis. ¿Okay? Aquí Pedro le echa, como decir, más leña al fuego, podríamos decir, porque no solamente niega que no conoce a mi Señor Jesús por segunda vez, sino que lo niega con juramento. Yo les juro a las criadas que estaban allí, a los soldados que estaban allí en la fogata, que yo no conozco a este hombre. O sea, ustedes me están calumniando, ustedes están diciendo mentiras porque yo no conozco a este hombre. Bueno, segunda vez que niega al Maestro, al Señor de señores y Rey de reyes. Por eso le digo, a mí en particular, o sea, esto no está en la Biblia lo que voy a decir, pero a mí en particular me parece que el pecado de Pedro fue grave, porque mi Señor, por lo que le comenté ahorita, que mi Señor Jesús dice que le va a pasar a los que lo nieguen delante de los hombres, y Pedro lo hizo una vez y después le hizo otra vez con juramento. Y bueno, entonces a mí el pecado de Pedro no me parece nada débil, o sea, nada débil no es la palabra, nada leve, nada, o sea, me parece algo grave lo que hizo Pedro. Pero sabemos que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia.
sabemos que Dios se deleita en perdonar y sabemos que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. A ese Dios no lo rechaza, ¿cierto? Entonces, bueno, a pesar de que Pedro pecó, a mi parecer gravemente, Dios lo iba a perdonar y Dios lo iba a restaurar. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo a ver cómo lo vuelve a negar. Y poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Fíjense bien, la manera que se comunicaba Pedro, la manera de hablar de Pedro, lo descubrían, lo ponía en evidencia, ¿verdad? Porque hablaba de manera, no sé, tenía a lo mejor algo en la voz, algo en la forma de expresarse, que lo conectaba con los apóstoles, lo conectaba con mi Señor Jesús, y esto la gente lo percibió, pues. Todos los que estaban ahí lo percibieron, y por último le dicen esto, miren, un poco después, acercándose a los que estaban allí, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Claro, hermano, tanto tiempo estando con mi Señor Jesús, tanto tiempo estando con sus apóstoles, obviamente Pedro se comunicaba y se expresaba muy parecido a lo que se expresaban los otros apóstoles, los otros seguidores de Cristo, y hasta el mismo Cristo. O sea, hablaban, digamos, de manera semejante, a lo mejor con el mismo tono de voz, a lo mejor parecido. Entonces, esto no pasó desapercibido por esta gente que está diciendo: verdaderamente tú eres uno de sus discípulos, tú eres uno de ellos, porque hasta tu forma de hablar es como la de ellos. Entonces, como dice el dicho, el popular dicho, dime con quién andas y te diré dime con quién andas y te diré quién eres. O ahora he escuchado este dicho que dice: el que anda con cojo al año cojea. Bueno, así le está pasando a Pedro. Pedro, tanto tiempo todo el tiempo que estuvo con mi Señor Jesús y con sus otros hermanos, los apóstoles, obviamente, me imagino que, ¿cómo le podría explicar? Digamos que Pedro hablaba como ellos, y todo eso fue evidente para esta persona, y por ende le dice esto: verdaderamente tú eres uno de ellos, porque si hablas como ellos, 2 más 2 son 4, ¿sí me entiendes? Entonces, esta fue la otra acusación de ellos, y Pedro le dijo, entonces comenzó a maldecir, a jugar: no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Fíjense bien, ahora Pedro comienza a maldecir, ¿verdad? Es decir, comienza a hablar cosas, a decir cosas maldichas, groserías, a lo mejor, no sé. Y Pedro, a lo mejor airado, ya furioso, porque una y otra vez ellos le estaban diciendo que él pertenecía al grupo de Cristo, que él conocía a Cristo, que él andaba con ellos. Y Pedro, me imagino, ya furioso, ya molesto por la insistencia de estos hombres y mujeres que estaban allí. Pedro se altera, me imagino, se dejó llevar por la ira. Ustedes saben cómo era Pedro, que Pedro era digamos, muy salido. Pedro era muy, digámoslo así, espontáneo. Él siempre metía la cuchara, por así decirlo. Siempre se me olvida esa palabra, hermano, pero bueno, ustedes conocen cómo era Pedro. Entonces, me imagino que Pedro se airó en ese momento,
se molestó mucho porque esta gente le estaba insistiendo, insiste con lo mismo, y él se dejó llevar por su ira y maldijo, y a lo mejor dijo groserías, y siguió jurando que él no conocía al Señor. Y fíjense bien, dice, a maldecir a bueno, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Y fíjense bien, Pedro en ese momento se aira porque se molestó, porque estaban con la insistencia, ¿verdad? Pero fíjense la diferencia entre la ira de Jesús y la ira de Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús se airó? Cuando entró a Jerusalén y fue al templo y encontró el templo como un centro comercial, ¿verdad? O como lo digo él, como una cueva de ladrones. Jesús se airó y volcó todas las mesas, estremeció el templo, sacó a los que vendían, a los que cambiaban monedas, a los que vendían palomas, todo eso lo echó fuera, ¿verdad? A estos ladrones. Pero fíjense que cuando mi Señor Jesús se aira, hasta la ira de mi Señor Jesús es santa. Cuando Pedro se aira, ¿qué pasa? Peca. Pedro se airó. ¿Y qué pasó? Pecó. Dice la palabra que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí lo vemos. Pedro se airó, empezó a maldecir, empezó a jurar en vano y negó a mi Señor Jesús por tercera vez, airado, supongo. ¿Ok? Ok. Vemos, y es un consejo bueno que podemos tener, que no podemos hacer, hermanos, no podemos tomar decisiones, ni hablar con alguien si estamos airados. Porque nosotros no somos Cristo. O sea, nosotros estamos en proceso de ser como nuestro Señor Jesús. Pero todavía no hemos llegado a la meta. El apóstol Pablo dice, no es que yo lo haya alcanzado, no es que yo haya llegado a la meta. Pero una cosa hago, dejando atrás extendiendo mi mano hacia adelante, ¿verdad? Entonces nosotros estamos en un proceso de santificación, un proceso de parecernos más al Señor Jesús, ¿verdad? Por el poder de su Espíritu Santo y de la palabra de Dios como en nosotros. Entonces, un buen consejo sería no hacer nada airado, porque la ira en sí no es un pecado. O sea, el hombre se puede airar, sí, y como estamos en esta carne pecaminosa, en esta carne débil, nos vamos a airar. De hecho, el Señor Jesús se airó. De hecho, Dios Padre se aira. Así que el airar, el molestarse, el enfurecerse, no es pecado. Pero lo que el hombre hace cuando se aira, cuando se enfurece, él, ¿qué hace? Él entra en su carne, es decir, uno se aira con la carne. En cambio, hasta la ira de mi Señor Jesús es una ira santa y espiritual. Entonces esa es la diferencia. Vemos como mi Señor Jesús se aira grandemente con esos hombres. En un evangelio dice que le da latigazo y los saca de ahí. Pero él no peca. Es más, eso fue para que se cumpliera la escritura. El celo por mi casa, lo dicho por el profeta, el celo por mi casa, por tu casa me consumió. No pecó en ningún momento. Pero Pedro, airado aquí porque ya lo tenían aturdido por la insistencia, se airó, comenzó a maldecirlos a todos, a decir disparate quizás y a jurar en vano, y pecó, volvió a negar a mi Señor Jesús lleno de ira y bueno, volvió a mentir. Entonces
dice aquí, entonces se acordó de la palabra que Jesús le había dicho antes. Entonces se acordó de la palabra que Jesús le había dicho antes, que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Cuando Pedro lo niega, ¿verdad?, maldiciendo y jurando en vano, niega por tercera vez a mi Señor Jesús, de una vez canta el gallo por tercera vez. Y allí fue que Pedro se acordó de perdón. Y allí fue que Pedro se acordó de lo que había dicho mi Señor Jesús. Ahora, vemos aquí que Pedro lloró amargamente. ¿Okay? ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué ustedes creen que Pedro, a diferencia de Judas, por qué ustedes creen que Pedro fue perdonado y Judas no? Que bueno, no debería decirlo porque en lo que me toca explicar mañana vamos a hablar un poco de la muerte de Judas. Pero ¿qué pasa, hermano? Ya mi Señor Jesús le había dicho a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte como al trigo, pero yo le oraba al Padre que tu fe, que la fe no te falle, y cuando vuelvas confirma a tus hermanos. Entonces, por esa oración que mi Señor Jesús, anticipadamente, sabiendo todo lo que iba a acontecer mucho antes que eso ocurriera, levantó al Padre por Pedro. Pedro fue salvo. O sea, Pedro no se iba a perder porque ya mi Señor Jesús había orado por él. Mi Señor Jesús, la oración que hizo por Pedro no aparece registrada, pero supongo que pudo dar, Padre, darle fortaleza a Pedro, ayúdalo, Padre, cuando pierda su fe a que no desmaye. Devuélvele la fe a Pedro, no deje que caiga. No sabemos en sí qué oró mi Señor Jesús por Pedro, pero sabemos que toda oración hecha por mi Señor Jesús, toda oración hecha por mi Señor Jesús, el Padre la contesta con un sí y amén. Es decir, lo que mi Señor Jesús le pida al Padre que lo envió, el Padre que lo envió se lo va a cumplir. Y si mi Señor Jesús rogó para que a Pedro no le faltara la fe, Pedro no se iba a perder. Pedro iba a salir de ese momento. Pedro iba a volver a Pedro iba a volver a estar con Cristo. ¿Ok? Y fíjense que dice la Escritura, aquí mismo en este versículo está diciendo que Pedro lloró amargamente. Entonces, ¿qué pasa? Pedro lloró amargamente. Allí Pedro se estaba arrepintiendo verdaderamente de corazón de lo que hizo. ¿Ok? Pedro, cuando dice la Biblia que lloró amargamente, fue porque Pedro se arrepintió de corazón de lo que hizo. Mira, hermano, dice la Escritura que hay tristezas que vienen de Dios, es decir, hay tristezas que Dios permite que lleguen a nuestra vida, porque esa tristeza produce salvación. Y hay tristezas que vienen del mundo que son para muerte. Bueno, la tristeza de Pedro fue para salvación, porque esta tristeza que Pedro tuvo, que lo hizo llorar amargamente, le hizo pedir perdón a Dios por haber negado a su hijo de veces, lo hizo arrepentirse, ¿ok? De esta falta, de esta traición que había cometido, digámoslo así, contra mi Señor Jesús. Y como nosotros sabemos,
nuestro Dios no resiste un corazón contrito y humillado. Es decir, si cualquiera llega a Dios con un corazón contrito y humillado, clamando a Él, pidiéndole a Él, rogándole a Él no le va a voltear la cara, Él no lo va a despreciar. Dios no desprecia a un corazón contrito y humillado. Como Pedro estaba verdaderamente arrepentido y con lágrimas en los ojos, Pedro fue perdonado en ese instante. Y además, como ya le había dicho antes, mi Señor Jesús había había pedido por Pedro. Y la oración de mi Señor Jesús siempre es contestada con un sí y amén. Así que Pedro no se pierde, a pesar de que cometió esta falta que yo la considero grave, o este pecado que yo considero grave realmente. Aunque bueno, podemos decir que todos los pecados son graves delante de Dios, pero yo considero este pecado grave. Pero Pedro no se perdió, porque Jesús había orado por él, y porque la tristeza que tuvo él fue para la salvación, fue para el arrepentimiento. Amén. Y Dios no iba a rechazar un corazón contrito y humillado, y mucho menos ya que mi Señor Jesús le había orado a él por Pedro. Amén. Entonces, por esto fue que Pedro no se perdió, a diferencia de Judas, que no voy a entrar mucho en detalle porque tal vez me toca hablar de eso. Bueno, tal vez no, mañana me toca hablar de la muerte de Judas. Pero vamos a ver la diferencia que hubo entre el pecado de Pedro y el pecado de Judas. Como le digo, el pecado de Pedro fue grave desde mi punto de vista, guiado por lo que está escrito. Yo diría que el pecado de Pedro fue bastante grave. Pero ¿qué dice la escritura? El mismo Pedro, en primera de Pedro, no me acuerdo si 3, creo que sí, el mismo Pedro en su carta, en la epístola que él escribió, en su primera epístola dice que Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. ¿Y qué le oró Dios Jesús al Padre? ¿Qué le pidió a Jesús al Padre para Pedro? Le pidió fe. Él le dijo, he rogado al Padre que tu fe no te falte. Entonces, fíjense bien, Pedro, por eso Pedro en su epístola puede decir esto, que Dios es que nos guarda por medio de la fe, con su poder, por medio de la fe, para que podamos alcanzar la salvación. Dios Padre guardó a Pedro. ¿Por qué lo guardó? Porque Cristo se lo pidió. Dios guardó a Pedro para que, a pesar de esa negación, él se salvara. A pesar de esa negación, él no volviera atrás, sino que perseverara. A pesar de esa negación, que como les digo yo, es un pecado grave, diría yo, él pudiera seguir siendo apóstol, perdón. Él lo guardó. Dios guardó a Pedro con su poder, con la dieta de su poder. Dice la escritura, mis ovejas oyen mi voz, y yo les daré vida eterna y jamás perecerán. El Padre y jamás perecerán. Nadie la puede arrebatar de mi mano. El Padre que me la dio, nadie la puede arrebatar de mi mano. El Padre que me la dio mayor que todos ustedes, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre que me la dio. Si estamos en las manos de Cristo y en las manos de Dios Padre, no importa lo que pase, vamos a estar seguros, porque Él es el buen pastor, porque Él murió por nosotros, Él murió por Pedro,
Bueno, aquí iba a morir por Pedro, ¿verdad? Porque todavía no había llegado a la cruz, pero él murió por Pedro y él no iba a permitir que Pedro se perdiera. Y por eso él le oró anticipadamente al Padre para que el Padre lo guardara. Fíjense bien, el cuidado de mi Señor Jesús. Fíjense bien el cuidado de mi Señor Jesús por Pedro, el cuidado de mi Señor Jesús por una de sus ovejas. Si él oró al Padre por Pedro, era porque esa oración era necesaria para que Pedro pudiera continuar. Y Jesús, recordemos que en Juan 17, él ora por todos sus apóstoles. Y el Padre, no te pido que lo quite del mundo, sino que nos guarde del maligno. Él ora por sus apóstoles. Excepto por Judas, porque dice, de todo lo que me diste, ninguno perdí, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera lo que estaba escrito. ¿Okay? Entonces vemos que a pesar de que el pecado de Pedro fue grave, a pesar de que lo negó, no te conozco, después lo negó con juramento, yo no conozco a este hombre, y después lo volvió a hacer con juramento, pero ahora con maldición, porque ya estaba harto, ya estaba airado y maldijo y juró que no conocía a Cristo. A pesar de todo, Pedro fue salvo, porque era una oveja de Cristo, porque Cristo iba a dar su vida por él, y porque Cristo en su cuidado pastoral le pidió al Padre, Padre, guarda a Pedro, Padre, dale fe a Pedro, no dejes que su fe desmaye. Y por eso vemos que Pedro, como les dije en su epístola, en primera de Pedro, dice que Dios nos guarda con su poder. Y él lo puede decir porque él lo experimentó. Él lo experimentó. Porque si no es porque Dios lo guarda, Pedro se hubiera podido perder. Pero como el Hijo le pidió al Padre por Pedro, Dios lo guardó con su poder. Y a pesar de que sí, lo negó porque tenía que ser así, Pedro se arrepintió y volvió y luego confirmó a sus hermanos, como bien se lo había dicho mi Señor Jesús. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios. Vemos aquí, hermanos, que ya para terminar, vemos en este pasaje cómo se cumple lo que Jesús había dicho, porque Él es Dios. O sea, cómo mi Señor Jesús puede saber las cosas tan exacto, porque fíjense que la misma palabra nos está diciendo, Pedro maldijo y juró que no lo conocía por tercera vez, y al instante cantó el gallo. Wow. Entonces, hermanos, todo apunta, o todo lo que hemos visto es más que suficiente, yo diría, para saber y reconocer que Jesús es Dios, bendito por los siglos de los siglos. Pero al Padre le plació confirmarlo por medio de la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos que vamos a ver, la resurrección de Cristo que vamos a ver, es el sello de confirmación que Dios mismo pone, para que no nos quede duda, bueno, si es que aún tenemos, de que mi Señor Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, es Dios bendito por los siglos de los siglos. La resurrección de Cristo es lo que confirma que todo lo que dijo mi Señor Jesús era completamente verdad y que no hubo mentira en su boca. Amén. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria a Dios porque aunque Pedro merecía, bueno, digamos, el infierno por este pecado, pues,
Gloria al Señor Jesús porque Él pidió por Pedro y porque Pedro fue restaurado. Gloria a Dios porque en cuanto abundó el pecado, hermanos, sobreabundó la gracia. Y Pedro lo sabe. Y Pedro no solamente, todos nosotros sabemos eso. Todos nosotros sabemos que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. Porque Dios tuvo que, digamos así, para perdonarnos a nosotros, Dios tiene que hacer gala de su infinita gracia. Para podernos perdonar a ti y a mí, Dios tiene que hacer gala de su infinita gracia. Porque de esta forma no se puede perdonar a gente pecadora. Entonces, gloria a Dios. Y de su infinito amor y misericordia. Entonces, no solamente gloria a Dios por haber guardado a Pedro, sino gloria a Dios por haberte guardado a ti y a mí, para que por medio de la fe alcancemos la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. Porque obviamente, como estoy hablando de este versículo, bueno, hablo del pecado de Pedro, pero todos pecamos, fallamos, transgredimos la ley de Dios. Pedro no es alguien especial, digámoslo así. Y bueno, Dios ha tenido infinita misericordia con nosotros también, como la tuvo con Pedro. Jesús oró por nosotros también, como oró por Pedro. En Juan 17, Él dice, y no solamente te pido por estos, ¿por quiénes? Por sus apóstoles, sino por todos los que han de venir, por mi palabra que sale de la boca de ellos. Entonces Jesús también oró por ti y por mí, y por esta oración que hizo Jesús al Padre hace más de 2000 años, es que hoy tú y yo estamos en Cristo. Por eso, hermanos y amigos, es como está escrito, la salvación es del Señor del principio a fin. Pero cuando llegue al cielo, ¿verdad? O cuando estemos en gloria, Pedro no va a tener nada en qué gloriarse. Porque fue salvo, porque Cristo oró al Padre por él. Y porque Cristo lo restauró a pesar de su pecado. Tú y yo no vamos a tener nada que gloriarnos, sino vamos a tirar nuestra corona a los pies de Cristo. Y vamos a reconocer que la salvación es del Señor. Y vamos a dar gloria y vamos a alabar a Dios por su gracia, por la cual nos ha salvado en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, porque así como oró por Pedro, gloria a Jesús, porque así como oró por Pedro al Padre, oró por ti y por mí. Por eso es que hoy tú y yo estamos en Cristo. Por eso es que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en ti y en mí. Porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque fiel es el que prometió que también lo hará. Amén. Pero no es por nosotros, es por su Hijo amado que oró por nosotros y nos va a mantener y nos va a guardar con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. Lo mismo que experimentó Pedro, por lo mismo que fue salvo Pedro, que fue por gracia, vamos a ser salvos tú y yo, porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. No es de nosotros, es de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Entonces, por lo mismo que fue salvo Pedro, a pesar de que pecó fuertemente, vamos a ser salvos tú y yo. Que aunque somos cristianos, podemos fallar, podemos caer, podemos errar, pero Jesús oró por ti y por mí. Y esa oración que hace el Hijo nunca es en balde, porque el Padre siempre le agrada cumplir todo lo que le pide el Hijo. Así que gloria a Dios por la oración que Jesús hizo por Pedro
por la cual él fue salvo. Y gloria a Dios por la salvación que Jesús hizo por ti y por mí, para que hoy estemos en Cristo y para que mañana estemos en la gloria del Padre. O mejor dicho, y para que el día de la eternidad estemos en la gloria del Padre. Amén. Bueno, hermano, Dios lo bendiga mucho. Dios los guarde. Ya vean a resplandecer su rostro sobre ustedes. Ya vean su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz de Dios de Israel, y la gracia de mi Señor Jesucristo sea sobre todo su pueblo santo. Amén y amén. Gloria a Dios.